Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, los salseos y por supuesto, las series que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, de romance forzado y de familias con más secretos que un cofre del tesoro. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla, esas historias donde el amor nace a veces de la forma más inesperada e incluso, diría yo, de la forma más retorcida. Hoy nos vamos a centrar en esas series donde el matrimonio arreglado, el amor por obligación y las dinámicas familiares complicadísimas son el plato principal. Preparad las palomitas, porque os aseguro que vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada giro argumental que nos hace gritarle a la tele. Pero antes de empezar, y como ya es tradición, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis análisis, mis recomendaciones y mis cotilleos sobre el mundo de las series turcas. Prometo que te vas a enganchar tanto como a la serie de la que vamos a hablar hoy. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, los secretos, los dramas y ese amor forzado que, reconozcámoslo, nos encanta ver en la pantalla. Vamos a sumergirnos en esas historias donde el amor nace entre dos personas que a priori no tienen nada en común. Personajes que se ven obligados a casarse por conveniencia familiar, por deudas pendientes o simplemente por una tradición ancestral que parece imposible de romper. ¿Os suena, verdad? Y es que aunque a veces nos parezca una locura, estas series turcas nos enganchan precisamente por esa tensión constante, por esa lucha entre el deber y el querer. Vemos cómo los protagonistas, poco a poco, van descubriendo que detrás de esa fachada de frialdad y de obligación, se esconde una conexión mucho más profunda, una chispa que prende a pesar de las circunstancias. Pensemos en esas familias poderosas, esos clanes que manejan hilos invisibles y que controlan el destino de sus miembros. El matrimonio arreglado se convierte en una herramienta más para mantener el poder, para asegurar la continuidad del linaje o para saldar viejas cuentas. Los protagonistas se ven atrapados en una red de mentiras, de secretos y de traiciones, donde el amor verdadero parece una quimera. Pero, oh sorpresa, en medio de todo ese caos, surge el amor. Un amor que desafía las reglas, que rompe las cadenas y que nos hace creer que incluso en las situaciones más extremas, es posible encontrar la felicidad. ¿Qué es lo que hace que estas series sean tan adictivas? Yo creo que es la combinación de varios factores. Por un lado, la ambientación exótica de Turquía, con sus paisajes impresionantes, sus ciudades llenas de historia y sus tradiciones ancestrales. Por otro lado, la calidad de la producción, con unos actores y actrices que nos hacen sentir cada emoción, cada lágrima, cada suspiro. Y por supuesto las tramas, que están llenas de giros inesperados, de momentos de tensión y de escenas románticas que nos hacen suspirar. Además, estas series suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la venganza y la búsqueda de la identidad. Temas que nos tocan la fibra sensible y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pero profundicemos un poco más en esto. El amor en estas historias no es un simple sentimiento, sino un campo de batalla. Un campo donde las emociones chocan contra el deber, donde la libertad individual se enfrenta a las expectativas familiares y sociales. Vemos personajes que anhelan la autonomía, la posibilidad de elegir su propio destino, pero que se encuentran atrapados en jaulas de oro, en matrimonios que parecen más prisiones que uniones. ¿Y qué me decís de los personajes secundarios? Esos amigos leales, esos enemigos implacables, esos familiares entrometidos que complican aún más la vida de los protagonistas. Son personajes que enriquecen la trama y que nos hacen reír, llorar y a veces hasta odiar. Piensen en la suegra malvada, la amiga confidente, el primo ambicioso. Cada uno de ellos cumple un papel crucial en la historia, añadiendo capas de complejidad y alimentando el drama. Son como piezas de un rompecabezas gigante, donde cada una tiene su lugar y su importancia. Pero volvamos al tema central, el amor forzado. ¿Por qué nos gusta tanto ver cómo dos personas que se odian a muerte terminan enamorándose perdidamente? Yo creo que es porque nos da esperanza. Nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede superar cualquier obstáculo y que puede transformar incluso a las personas más frías y calculadoras. Es como si nos dijeran, no importa lo difícil que sea tu situación, el amor siempre puede encontrar un camino.
Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un final feliz? Claro que no todo es color de rosa. Estas series también nos muestran el lado oscuro de las relaciones forzadas, el maltrato, la manipulación, la falta de libertad y la opresión. Nos hacen reflexionar sobre la importancia del consentimiento, del respeto y de la igualdad en las relaciones. A veces vemos escenas que nos incomodan, que nos hacen cuestionar la moralidad de los personajes y que nos recuerdan que el amor no justifica todo. Es importante recordar que estas series, aunque entretenidas, también pueden ser una ventana a realidades duras y complejas. Y es que al final estas series son un reflejo de la sociedad turca, con sus luces y sus sombras, con sus tradiciones y sus contradicciones. Nos permiten conocer una cultura diferente, entender sus valores y cuestionar nuestras propias creencias. Nos muestran un mundo donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan, donde la tradición choca con la modernidad y donde las personas luchan por encontrar su lugar en el mundo. ¿Cuál es mi consejo? Que te dejes llevar por la historia, que te emociones con los personajes y que disfrutes de cada capítulo. Pero también que seas crítico, que no te creas todo lo que ves y que reflexiones sobre los mensajes que transmiten estas series. No se trata solo de sentarse a ver una telenovela, sino de analizarla, de entenderla y de aprender de ella. Ahora hablemos de ejemplos concretos. ¿Recuerdan esa serie donde la protagonista se ve obligada a casarse con un hombre rico para salvar a su familia de la ruina? Al principio, lo odia con toda su alma. Lo ve como un déspota, un hombre sin corazón. Pero poco a poco va descubriendo su lado vulnerable, su historia personal y sus verdaderas motivaciones. Y él, a su vez, se enamora de su valentía, de su integridad y de su capacidad para ver más allá de las apariencias. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de conflictos, de malentendidos y de momentos de ternura. Pero al final, el amor triunfa sobre todas las adversidades. Otro ejemplo que me viene a la mente es esa serie donde dos familias enemistadas desde hace generaciones deciden sellar la paz a través de un matrimonio arreglado. Los protagonistas, herederos de este odio ancestral, se ven obligados a vivir juntos, a compartir sus vidas y a fingir un amor que no sienten. Pero con el tiempo descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que el odio no es la única opción. Su amor es un acto de rebeldía, una forma de romper con el pasado y de construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y no podemos olvidar esas series donde el protagonista es un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, que se enamora perdidamente de una mujer humilde y sencilla. Al principio la ve como un trofeo, como algo que puede poseer. Pero poco a poco se da cuenta de que ella es mucho más que eso. Que tiene una fuerza interior, una inteligencia y una bondad que lo deslumbran. Su amor es una lección de humildad, una forma de aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué me decís de las bodas? ¡Ay, las bodas turcas! Son todo un espectáculo. Llenas de color, de música, de bailes y de tradiciones ancestrales. Son un símbolo de unión, de celebración y de esperanza. Pero también pueden ser una fuente de tensión, de conflictos y de secretos. En estas series, las bodas suelen ser el escenario de grandes revelaciones, de traiciones inesperadas y de giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Pero más allá del drama y del romance, estas series también nos ofrecen una mirada a la cultura turca. Nos muestran sus costumbres, su gastronomía, su música y su arte. Nos permiten conocer un mundo fascinante y diferente al nuestro. Nos enseñan que a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos sentimientos, las mismas aspiraciones y los mismos miedos. Y ahora, contadme vosotros, ¿cuál es vuestra serie turca favorita de amor forzado? ¿Qué os engancha de este tipo de historias? ¿Qué personajes os hacen suspirar? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Me interesa saber qué series han capturado vuestra atención, qué personajes os han robado el corazón y qué momentos os han hecho vibrar. Compartid vuestras experiencias y recomendaciones, que así todos podemos descubrir nuevas joyas de la televisión turca. Además, me gustaría que me contarais qué os parece el tratamiento del tema del matrimonio arreglado en estas series. ¿Creéis que lo abordan de forma realista? ¿O que lo idealizan demasiado? ¿Os parece que promueven valores positivos? ¿O que perpetúan estereotipos dañinos? Vuestras opiniones son muy importantes para mí, así que no dudéis en compartir vuestros pensamientos.
Y para terminar, un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas donde el amor nace de las circunstancias más inesperadas, a menudo en matrimonios forzados llenos de secretos familiares. Hemos visto cómo estas tramas nos atrapan con su combinación de romance, drama y giros inesperados, llevándonos a reflexionar sobre temas universales como la familia, la venganza y la búsqueda del amor verdadero. Hemos analizado los elementos que hacen que estas series sean tan adictivas, desde la ambientación exótica hasta la calidad de la producción, pasando por las tramas llenas de giros inesperados y los personajes complejos y entrañables. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os robe el sueño. Recuerda que me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones sobre estos temas. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Y ahora sí, el último empujoncito. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, compartirlo con tus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y salseos del mundo de las series turcas. Adiós.